cuando Ujú. me fui a España, fue cuando cambió mucho dentro de mí, ¿no? O sea, en Puyol aprendí muchas cosas, pero cuando me voy a España fue como de, güey, ¿estás tú solito? Tu familia está del otro lado del charco y ahora estás nada más tú y tienes que buscarte la vida, ¿no? Y entonces empiezo a entrar a estos restaurantes, bueno, fueron dos restaurantes y el primero, pues sí fue un reto en el que yo decía, fuck, estoy a punto de tirar la toalla. Porque es una presión inimaginable la cocina. Es una presión muy fuerte, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estaba en este restaurante que se llama Ultramar, delicioso en Pontevedra, ¿no? Estaba trabajando y de repente era como mi primera semana, güey. Y yo nada más escuchaba la maquinita así de las comandas y el chef cantando las comandas y marcha pasa no sé qué, empezamos no sé qué, quiero ahora no sé qué. Y la cocina es abierta, ¿no? Entonces todo es un show para los comensales. Yo ya estaba como jefe de partida, o sea, yo ya tenía mi propia partida, yo me encargaba de mis cosas y entonces empecé a entender cómo era toda la armonía en la cocina. Y hubo un momento en el que yo creo que tenía, o sea, me gritó una comanda como de 10 cosas y de repente otra de 5 y yo dije, fuck, fuck, y me empecé a marear. Y dije, no, no puedo, no puedo, no puedo con esto, no estoy hecho para esto, no puedo con esto. Doy un paso atrás, veo todo en fracción de segundos, ¿eh? Veo mi partida, veo mis manos, y veo a los comensales bien contentos, comiendo, a familias. Y dije, coño, yo he estado ahí. ¿No? O sea, yo he estado de este lado, bien contento con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, comiendo, disfrutando un fin de semana en un restaurante hasta el tope. Y hoy está en mis manos que la gente pueda disfrutar lo que yo he disfrutado. Y hoy yo tengo que hacer mi 100% o el 1%, no importa, para dar lo mejor y que las personas sigan disfrutando. Y de repente me regresa un calor bien bonito en el pecho. Y dije, ni madres, esto tiene que salir porque tiene que salir. Y empecé pum, 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 y subir y pam, pam, pam. Y pues empecé a tener fue como un punto de quiebre microscópico que me Ujú. ayudó a ver las cosas de otra manera. Y luego me voy a Pepe Viera, que es un restaurante con 2 estrellas Michelin. Y pues estuvo difícil porque se muere mi abuelita el primer día que yo entro. Y fue la presión de, fuck, mi mamá está allá, no la puedo consolar, no, no puedo abrazarla, no puedo llorar porque estoy en el trabajo, ¿no? Y fue difícil, pero me marcó. Y creo que igual me hizo crecer un poquito como cocinero, ¿no? El saber que pues a veces tienes que dejar toda esta maleta de pesadez afuera y cuando estás en el trabajo, pues, darlo todo. Ujú. Son los momentos más difíciles, güey. Sí, son difíciles. Yo cuando entro a Pepe Vieira, que pues estaban casi casi pegaditos ultramar de Pepe Vieira, entro a este Ujú. restaurante, saludos a todos los chefs, güey, Dasil, Oscar, todos eran una maravilla de personas, güey, el chef José, que neta, mis respetos, que es el propietario, todos me los llevo en el corazón siempre, güey. A todos, a mis amigos practicantes también, todos ellos. Pero las primeras semanas que entro a Pepe Vieira, yo subí muy confiado, porque conozco al chef José, que es el dueño, lo conozco en Ultramar, que también es otro restaurante. Este no es de estrella Michelin. Y entonces él estaba supervisando y comiendo ahí calamares fritos. Y yo le digo, chef, ¿quiere que le prepare algo de cenar? Y nada más me hace así y me dice, tranquilo, güey, no pasa nada, tío, gracias. Y yo dije, bueno. Y de repente yo llego pues al piso donde nos quedábamos los practicantes y dos niñas, Mariana y Dulce y esta Lu, me dicen como, güey, el chef José neta está bien contento contigo porque dice que es la primera vez que un practicante le ofrece algo de comer en su restaurante, no sé qué. Dice que tú ya tienes que estar en Pepe Vieira y no sé qué tanto, Ah, ¿no? Y sí, ya me suben a Pepe Vieira y pues pasa todo esto que te digo, ¿no? Pero hubo un momento en el que neta, o sea, yo igual volví a pensar que no estaba hecho para esto. Tenía que preparar una salsa y demás en otra partida en la que estaba y pues no me salía la salsa, era una salsa holandesa pero aparte compuesta con fondo de nécoras y de bogavantes y demás, ¿no? No me salía, no me salía, no me salía, no me salía. Y entonces me dice el chef de ahí de esta partida, me dice, ya, vete para allá, ponte a hacer no sé qué. No, y yo, fuck. Y entonces escucho que le dice al chef y le dice a Oscar, pues resulta que Andrés no era un crack como tú decías, coño. Y se empiezan a cagar de la risa, ¿no? Es que ¿cómo es posible que le está cagando tanto, tío? No, 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 no entiendo. ¿Cómo no me entiende? Y yo dije, mierda. Y empecé a llorar, güey. Me fui a los vestidores y empecé a llorar. No había comido nada porque yo prefería apurarme con mi producción y no me salía, güey. Pero después entiendes que son momentos que
son desarrollo de personaje, güey. Son para que Sí. aprendas, ¿no? Y te digo, pum, y pum, pum, y pum. Sí, sí, sí. Hasta que el último día, pues él ya estaba lavando, el que me criticó así, él se puso a lavar los trastes y yo estaba sacando todo el servicio el último día. O sea, siempre subes y bajas.